Bienvenidos a los llamados a ser escogidos. Una vez más, por acá su sierva Yolaide. Espero que se encuentren todos bien y súper feliz me encuentro. Por fin hemos llegado al capítulo por el cual comencé esta enseñanza, esta serie de videos donde estoy probando el ministerio de la mujer. Y no me imaginé nunca que iba a aprender tanto estudiando el libro de los Hechos. Le doy gloria al Señor porque he podido ver tantas cosas que no había visto, a pesar de que había leído o escuchado el libro de los Hechos tantas veces, pero no me lo había puesto a estudiar, escudriñarlo, ir por los mapas, ver cuáles eran las regiones por donde Pablo habían estado, quiénes eran las mujeres que Pablo menciona que tenían ministerio. Y hemos ido probando. Jamás me había imaginado que en el capítulo anterior donde estuvimos viendo el ministerio de Lidia en Filipos, como esa mujer, el Señor había inquietado su corazón y amaba y adoraba al Señor. Y efectivamente pudimos probar con las escrituras que no pudo haberse formado la primera iglesia a través del carcelero, sino de Lidia, que era la que había tenido oportunidad de aprender doctrina. Y tratando de probar los puntos, hoy llegamos al capítulo 19 del libro de los Hechos. Perdón, 18, al capítulo 18 y 19 del libro de los Hechos. Hoy finalmente llegamos al punto donde vamos a probar que los que formaron la iglesia en Éfeso fueron Priscila y Aquila, y eso lo vamos a estudiar a través de las escrituras, porque las escrituras hablan por sí solas. Y veo el adoctrinamiento tan bárbaro que hemos vivido a través de los siglos. Y en estos estudios pude compartir donde mostramos la importancia de leer las escrituras. Le doy gracias al Señor que esas personas que entregaron sus vidas para traducir la escritura, y que hoy podamos nosotros disfrutar en español de esta gran verdad, pero una verdad que fue manipulada en los primeros siglos por quienes se creían los únicos capaces o merecedores de leer esta escritura en su idioma madre, en su idioma original, en hebreo, en griego, pero también en la traducción al latín, como fue la Iglesia Católica, quien impidió los primeros siglos que esa palabra que trae verdad llegara a nuestras vidas. Y que cómo a partir de ellos, de esa doctrina, de ese adoctrinamiento donde se creían ellos los únicos capaces de ser sacerdotes, y hemos visto la manera que el sacerdocio católico errado se ha empoderado de la iglesia en los primeros siglos, y en la mente de muchos hasta la actualidad, porque no van a las escrituras y no se dan cuenta que el Señor nos hizo a cada uno sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes del Señor, tanto hombres como mujeres. Pero me gozo de que esos lentes que yo me puse un día, esos lentes del dispensacionalismo, los lentes de que solamente el hombre puede ser sacerdote, y los lentes de lo que hemos sido adoctrinados, se cayeron de mi vida. Se cayeron, esa ceguera, ese adoctrinamiento, como hoy en día mucha gente es adoctrinada en el comunismo, a idolatrar ese sistema político. También en la iglesia fuimos adoctrinados de muchas maneras, y gloria a Dios porque me he metido en los últimos 7 años a estudiar tanto la palabra, y ha sido el Señor, ha sido el Espíritu Santo el que me ha enseñado. Obviamente también he ido a la universidad a estudiar, pero gloria a Dios que el Señor fue el que me llamó, el que me escogió y el que quitó vendas espirituales de mi vida. Y hoy quiero, súper emocionada, compartir el Hechos capítulo 18, y trataremos de ir al 19 si hay tiempo. Pero finalmente llegamos al capítulo que comenzó este deseo
porque se nos fue enseñado que fue Timoteo el que inauguró la iglesia en Éfeso, y es una falsedad. He podido estudiar la historia de la iglesia a través de Eusebio. He estado estudiando también Clemente de Alejandría, también Justino Mártir, todos estos, los que llaman padres y apologetas de los primeros siglos, que fueron discípulos de los apóstoles. Muchos de ellos continuaron la enseñanza de los apóstoles, pero en una de las enseñanzas que es parte de esta serie, pude ir a lo que eran las enseñanzas de Jesucristo, y nosotros sabemos lo que salió de que el hombre se peleara por tener el poder, que entre ellos, entre los apóstoles, entre Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Ellos se peleaban por ser el mayor. Incluso Pedro también estuvo en esa lucha de ser digamos, el más alto entre los apóstoles. Y después finalmente dejan a Jacobo el justo, que le llamaban hermano de Jesús, como primer obispo de la iglesia de Jerusalén, pero después luego hacen supuestamente a Pedro en la iglesia católica el primer obispo o papa de la iglesia católica. Pero nosotros comprobamos a través de la escritura que el Señor nunca quiso esto, y sabemos dónde terminó esta anarquía, ese poder sobreexagerado de un solo mandatario en la iglesia. Vimos lo que fue lo que llaman la Santa Inquisición, donde se mató, se asesinó a tantos cristianos porque no se sometían al papado romano. Y vemos el daño que le ha hecho esta forma de plantear la iglesia, lo cual no era lo que Jesucristo quería y enseñó entre sus apóstoles. Él dejó a 12, él no dejó a 3, él no dejó a 1 ni siquiera. Entonces, eso ha sido algo que le ha hecho mucho daño a la iglesia, porque el Señor dejó un cuerpo de Cristo donde los unos y los otros tenemos que rendirnos cuenta y tomarnos en cuenta para la toma de decisiones. Y bueno, estudiando la palabra me di cuenta que esa enseñanza de que Timoteo había sido el que había inaugurado y había sido el primer obispo el primer anciano, pastor, obispo de la iglesia de Éfeso, yo decía, eso no es lo que muestra la palabra. Eso es falso, y me puse a estudiar y fueron muchos meses, yo diría que más de un año, y había conversado con pastores, incluso con varios bautistas que están totalmente en desacuerdo del ministerio de la mujer, como también parte del grupo de ancianos. Pero el Señor es claro cuando Él dice que ya no hay mujer, ni hombre, ni griego, ni judío, ni siervo, ni libre, porque ciertamente para Él, para el Señor, somos todos iguales. Obviamente el hombre y la mujer en el hogar tienen un rol, como papá, como mamá, y la enseñanza primordialmente de la palabra de Dios debería ser impulsada por el papá, pero vemos como la mujer también tiene una participación como anciana en su propio hogar, porque de hecho las escrituras hablan, en cuanto a Timoteo, habla de su mamá y su abuela, cómo influyeron, cómo la fe de ellas fue transferida, traspasada a través de la enseñanza de la palabra a Timoteo. Vimos hasta ahora cómo estamos en el segundo viaje de Pablo, y cómo la única norma o exigencia de la iglesia era el no comer carne sacrificada a los dioses, no participar de ahogado ni de fornicación,
y propiamente a través de de esos dos viajes, hasta el momento que llegamos a Filipo, que fue la enseñanza anterior, vemos como Pablo va escribiendo la historia a través de Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos, y resalta de todas esas iglesias que por más de 14 años se habían constituido, resalta el nombre de las mujeres. Y cómo hemos sido adoctrinados a pensar de que simplemente era porque eran colaboradoras económicamente de sus ministerios, cuando es totalmente falso. Cuando Pablo envía saludos a la iglesia de Éfeso, se refiere a la iglesia de Priscila y de Aquila, donde nosotros vemos y vamos a ver en este capítulo que vamos a comenzar ahora, cómo Priscila también participa de esa enseñanza. No había ninguna prohibición al respecto para que Priscila también compartiera lo que se le había sido enseñado a través de Pablo. Vamos a comenzar primeramente, ya que he dado esta introducción, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que abra sus ojos. Los míos ya los abrió, pero más sin embargo que me guíe. Yo acostumbro a mencionar que oro antes de comenzar la grabación de la enseñanza, pero no solamente oro antes de comenzar yo, sino que con ustedes, para que el Señor también de alguna manera abra sus ojos espirituales y puedan ver lo que quiero probar a través de este estudio. Amado Padre, estamos tan agradecidos, Señor, tan agradecidos primeramente, Señor, que hasta este día tú nos has guiado, nos has acompañado y nos has entregado tu santa y bendita palabra, Señor, que trae libertad, que quita cegueras y sorderas espirituales, Señor. Gracias, Padre amado, por cada una de las personas que entregaron sus vidas, Señor, para que hoy nosotros podamos tener tu palabra y podamos dejar de ser manipulados, Señor, a través de la Escritura, porque cuando hay ignorancia, Señor, caemos en las manos de depredadores. Amado Padre, yo te pido que traigas convicción, Señor, en este estudio y que puedas mostrar, Señor, lo que anteriormente quizás habían leído, pero que sus ojos espirituales no habían sido abiertos para ver, Señor, lo que pudiste mostrarme, Señor, a mí. Te doy gracias, Señor, porque me inquietaste y tú sabes, Señor, que yo soy una persona apasionada y que voy a hacer caso, Señor, a tu llamado y que voy a ir hasta el fin, Señor, a probar el punto que he querido probar, Señor, a través de tu palabra. Te bendigo, Padre de la gloria, y te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que será el que nos guíe, Señor, a través de tu palabra santa y bendita. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén, Padre Celestial. Amén. Entonces, bueno, ahora vamos a estudiar el libro de los Hechos en el capítulo 18 y leemos en el nombre de Jesús. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces vamos a resaltar aquí que Pablo estaba trabajando con Aquila y Priscila. Hacían carpas juntos. Y aquí probamos a través de esta escritura que Pablo sudaba con su frente su sustento para no tener que manipular como muchos hacen en las iglesias de los falsos profetas y falsos maestros que manipulan a través de pactos que no están en la Biblia. Pacta, ofrenda esto, que Dios te va a multiplicar.
Y sí, vuelvo a rectificar, el obrero es digno de su salario, pero no se dejen manipular. Es más satisfactorio dar que recibir, y eso era lo que Pablo hacía. Trabajaba para que con su sudor poder sustentarse, mas sin embargo predicaba la palabra de Dios con pasión. Entonces aquí dice que iba todos los días de reposo, es decir, los sábados, y persuadía a judíos y griegos, porque discutía la palabra de Dios con ellos. Entonces dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, acuérdense que Silas y Timoteo se habían quedado en Macedonia y Pablo había salido prácticamente huyendo de allá hacia Corinto. Entonces Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, dice la palabra de Dios, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces Pablo iba a las sinagogas, que era donde se reunían los judíos, a discutir sobre, obviamente, sobre las profecías que se habían cumplido para persuadir a los judíos de que Cristo era ese Mesías, es decir, que Jesús era ese Mesías, porque Cristo es lo mismo que decir Mesías, lo que significa ungido. Era el ungido que ellos estaban esperando a inaugurar el reino. Entonces, y Crispo, dice en el versículo 8, el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos que Pablo estaba en Corinto, que trabajaba con Aquila y Priscila y que estuvo allí 1 año y 6 meses, es decir, 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios. Es decir, él estaba discipulando. Entre los que discipulaba estaban Priscila y Aquila durante 1 año y medio. Ok, entonces aquí hay otra cosa que es importante mencionar. Históricamente se dice que Claudio expulsó a los judíos aproximadamente en el año 49 y 50. Ya en el estudio anterior les había mencionado que más o menos en ese año estaban ocurriendo las cosas que ocurrieron. Entonces estamos hablando de que esto está pasando alrededor del año 50. Es decir, la expulsión de Claudio de los judíos fue alrededor del año 50. Ya ellos estaban en Corinto cuando Pablo llega. Aquí dice la palabra de Dios que ellos estaban recién venidos de Italia. Entonces, eso pasó alrededor del año 50. Entonces leemos el verso 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar a Galión, dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y les echó del tribunal. Este Galión, que se llamaba, según conseguí en el internet, Lucio Junio Galión, fue procónsul de Acaya en el año 51 o 52. Entonces, acordémonos que Pablo estuvo allí por 1 año y medio. Entonces, si la expulsión de Claudio fue más o menos en el año 50, más o menos estamos hablando que puede haber pasado esto como en el año 51, ya casi en el 52. Entonces,
pero si son, ok, me quedé. Y los echó del tribunal, ok. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila. Entonces estaban en Corinto, los toma con él y navegan a Siria, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Entonces, con respecto a esto, mucha gente se basa en este verso de acá, de que Pablo guardaba la ley mosaica por cuanto él se rapó la cabeza, y era un rito que acostumbraban a hacer los judíos. Ahora, en respecto a esto, nosotros muchas veces vamos al Señor y le prometemos cosas porque queremos, nosotros los hombres no podemos pactar con el Señor es el que pacta con nosotros, mas sin embargo hacemos promesas. La Biblia nos relata por qué Pablo se rapó la cabeza, porque obviamente le ofreció algo al Señor. Pablo era judío, sí. Pablo estaba acostumbrado a hacer ritos judíos. Nosotros cuando vamos a la escritura encontramos que incluso Pedro vaciló en su comportamiento y retrocedió o fingió delante de los judíos que él vivía como judío cuando en realidad vivía como gentil y comía con los gentiles, lo dice la palabra. Costó que ellos pudieran tener esa revelación completa, porque de hecho ellos pensaban que el reino del Señor, el reino mesiánico, era en ese momento. Es decir, ellos estaban esperando a alguien que los librara de los romanos. Pero en este verso se basa también mucho los judaizantes para afirmar que ellos estaban cumpliendo la ley mosaica y que por consiguiente se debe seguir cumpliendo, incluso celebrando fiestas y todo lo demás, porque Pablo iba los sábados a la sinagoga y que por eso queda evidencia de que ellos se congregaban los sábados. Obviamente los judíos se congregaban los sábados porque ellos no eran cristianos. Los cristianos se reunían el primer día de la semana y en el libro de los Hechos vamos a tener prueba de eso. Pero mire, no quiere decir de que Pablo haya hecho un voto y que él estaba cumpliendo la ley mosaica a su totalidad. Obviamente él estaba cumpliendo la ley de Cristo porque él mismo lo dice. Pero cuando nosotros nos vamos a la carta a los Gálatas, no solamente Pablo está refutando de que se devolvieron, se cayeron de la gracia y se fueron a las obras otra vez, pero nos deja una información sumamente valiosa, que es que le dice: Gálatas, yo no volví a Jerusalén sino hasta después de 14 años. Pasaron 14 años para que yo volviera a Jerusalén. Y eso lo conseguimos en Hechos 15. Es cuando Pablo regresa con Bernabé. Habían pasado, yo no lo mencioné cuando fuimos a ese capítulo, pero habían pasado 14 años desde que Pablo había iniciado su primer viaje. Todas esas iglesias que él recorrió, habían pasado 14 años y él vuelve a llevar una ofrenda con Bernabé. Él no había visitado Jerusalén para celebrar estas 3 fiestas anuales que todo judío practicante de la ley mosaica debía ir. Entonces, Pablo no estaba guardando la ley mosaica. Pablo estaba predicando el evangelio de Jesús por gracia, por fe. Y en todas y cada una de las cartas
refleja en algún momento una porción en contra del judaizar. En cada una de las cartas que Pablo escribió, se refleja como hasta el fin estuvo luchando contra el judaísmo, que fue la primera secta que predicaba un evangelio diferente al evangelio por gracia y por fe en Cristo Jesús. Entonces tenía que mencionarlo porque no puedo perder la oportunidad de predicar en contra de la falsa y hereje predicación y evangelio, que no es el evangelio de Cristo, que es el que predican los judaizantes. Entonces, bueno, continuamos en el verso 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales les rogaban, que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Fíjense que aquí hay una referencia a que Pablo iba a guardar una fiesta en Jerusalén, pero a contradicción de lo que acabo de decir, Pablo estuvo 14 años y lo dice la carta de Gálatas. No quiere decir que Pablo en este momento fue a Jerusalén a celebrar una fiesta y que ya Pablo estaba guardando la ley mosaica al pie de la letra. Es falso. Entonces Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Acordémonos que ya habían iglesias en toda esta área del mapa. Aquí estamos hablando en este momento de esta área de acá. Él fue a Jerusalén y después de estar allí un tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Es decir, ya él debió antes de haber visitado Galacia y Frigia. Obviamente Frigia sí, lo mencionamos en el estudio anterior, pero Galacia literalmente no se menciona hasta este momento, pero él estaba confirmando a los discípulos. Entonces, por consiguiente, anteriormente él tuvo que haber visitado Galacia. Entonces aquí dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Acordémonos que estamos hablando, que estamos alrededor del año 51-52, en la narración que anteriormente habíamos discutido o enseñado. Desde el año 30 hasta entonces ya habían pasado 21 años que Jesucristo había ascendido al cielo a sentarse a la derecha del Padre. 21 años de doctrina, 21 años enseñando el evangelio de Jesucristo, y todavía había tropiezo, todavía había gente judaizando, todavía había gente que no entendía, no le entraba la salvación por fe y por gracia. Entonces estaba este varón enseñado en las escrituras, judío, y quiero aprovechar que llegamos a este punto para decir que el Señor tenía que escoger a 12 judíos, hombres, porque vemos lo que pasaba cuando una mujer quería ser incluso testigo de algún acontecimiento, no se le era tomada en cuenta su palabra. Lo vimos cuando Jesucristo se aparece a las mujeres y ellas van a testificar de que Jesucristo resucitó y no le creyeron. Inicialmente pensábamos que estaba María Magdalena sola, pero eran varias mujeres y no les creyeron. Imagínense a una mujer sola predicando a Jesús,
no tenía poder. Ella no era, la mujer no era tomada en cuenta para testificar. Tenían que ser 12 judíos. ¿Por qué judíos? No podían ser gentiles. ¿Cómo puede predicar un gentil a un Dios que no conocía? Tenían que ser a quienes habían sido testigos de las profecías que se estaban cumpliendo. Una persona que tuviera conocimiento de la palabra. Así fuese a través de la historia que le contaran sus padres, que puede ser que no tuviera el dominio completo, porque de hecho Pablo se lo refutaba a los judíos porque no conocían las profecías que se estaban cumpliendo en Jesús. Porque muchas personas se guiaban hasta la actualidad por lo que sus rabinos les decían, iban más con las tradiciones que con la palabra de Dios, digamos la Torá, los profetas, los libros históricos, los libros poéticos. Entonces iban más con lo que el rabino les decía, y así es hasta la actualidad. Hoy en día tiene más poder el Talmud que la misma palabra de Dios. Entonces el Talmud babilónico, por ejemplo, es el libro más estudiado y más espiritual para los judíos, mas sin embargo es un libro blasfema de Jesucristo. Lo pone como si fuera un burro. Habla de él como que se está hirviendo en el estiércol en el infierno, en el estiércol caliente en el infierno. Eso es lo que dice el Talmud de Jesús. Y eso es lo que muchos judíos han sido enseñados. Por eso es que no pueden venir a la fe, porque sus mentes están adoctrinadas a creer lo que los rabinos, sus maestros, les enseñan, pero no van a la escritura. Y así le pasa a muchos cristianos, muchos creyentes en Jesús, muchos seguidores de Cristo, que se llevan por lo que el pastor dice, mas sin embargo no va a las escrituras a comprobar que lo que ese pastor está predicando es la verdad. Por eso es que tenemos que hacer como los de Berea, que ellos escudriñaban a ver si lo que Pablo les estaba diciendo era cierto. Ese es el deber de todo creyente. Entonces, Pablo, ok, vamos a ver dónde me quedé. Ok, entonces aconteció, vamos al versículo, estábamos con Apolos. Estábamos enseñando que por qué Apolos, siendo judío, un varón elocuente en las escrituras, predicaba de un bautismo de arrepentimiento que había aprendido según Juan, pero no conocía el bautismo según Jesucristo. Priscila y Aquila lo toman y aparte le explican más ampliamente de lo que se trata la doctrina, el evangelio de Cristo. Y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿cómo puede una persona refutar algo que no conoce? Obviamente tiene que ser un judío instruido en la palabra que se les había entregado a ellos, en las profecías que se estaban cumpliendo, para que él pudiera con la escritura ir a los judíos y decirle: un momentico, este es el Cristo, por esto, por esto, por esto, por esto. Un gentil no puede saber eso. Una mujer, ni la puerta se la van a abrir, porque no le van a tomar en cuenta su testimonio. Por eso el Señor no usaba o no escogió entre sus apóstoles ninguna mujer, porque obviamente con lógica tenemos que pensar que no iba a ser recibida.
aparte de los peligros que como mujer podía correr, violaciones, etcétera, etcétera, porque la mujer era un trapo sucio en esa época. Entonces aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Perdón. Vamos sobre esto que acabamos de leer. Pablo se regresa a Éfeso y encuentra ciertos discípulos. Asumimos que pudieron haber sido discípulos enseñados en la doctrina de Juan el Bautista, por cuanto se refiere acá que ellos eran bautizados en el bautismo de Juan. Mas, sin embargo, hemos mostrado, ¿verdad?, que quienes quedan en Éfeso son Priscila y Aquila. De hecho, Priscila y Aquila estaban en la sinagoga de igual manera, refutando la doctrina errada y enseñando. Tenemos que asumir que estaban predicando también la palabra de Dios, en el sentido de lo que se les había sido entregado por Pablo, porque Pablo los había discipulado por 1 año y medio. Y Pablo los deja en Éfeso y se va, como lo hemos podido ver acá en este estudio. Cuando Pablo regresa a Éfeso, consigue ciertos discípulos que asumimos que en ningún momento tuvieron contacto con Priscila y Aquila, porque si no, Priscila y Aquila les hubiesen instruido de parte de lo que ya habían aprendido de de Pablo, la doctrina verdadera de Jesucristo, así como habían apartado a Apolo para enseñársela. Entonces, Juan los bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, esto de acá es también tomado mucho para afirmar que por la imposición de manos se debe recibir el Espíritu Santo, pero cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, nadie les impuso las manos para que así recibieran el Espíritu Santo. Más sin embargo, podemos ver un par de veces la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Dios en su soberanía, pues de esta manera lo dejó escrito. No creo que debamos hacer una doctrina de esto, ¿verdad? Porque no quiere decir que el creyente que no ha recibido la imposición de manos a través de otra persona no vaya a recibir el Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo se recibe cuando la persona cree verdaderamente, se arrepiente, hay un cambio de vida, un cambio de dirección, un cambio de mente y de pensamiento, y se devuelve la persona al Señor. En ese momento el Espíritu Santo viene a ser parte de esa persona. Ahora, continuando la lectura, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, es decir, maldiciendo a Jesús delante de la multitud, porque el camino
a los discípulos de Jesucristo los llamaban a los del camino, los del camino, los del camino, porque Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre sino a través de Él. De esa manera, siendo Él el único camino a la salvación, el único camino a la vida eterna, el único camino al Padre, nace esa manera de referirse a los seguidores de Cristo como los del camino. Entonces aquí dice maldiciendo al camino, es decir, maldiciendo esa doctrina, maldiciendo al mismo Jesús. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Es decir, en esa sinagoga que asumimos, ¿verdad?, que parte de esos discípulos pudieron haber sido o haber continuado siendo Priscila y Aquila, incluso griegos. ¿Por qué? Dice, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Había una escuela. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, aquí lo dice la palabra de Dios, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es decir, él estaba enseñando. Pablo nunca hizo acepción de personas. Pablo nunca le negó a las mujeres el poder escuchar la palabra de Dios. Entonces no podemos pretender decir que en esta escuela donde durante 2 años Pablo estuvo enseñando no había mujeres. O sea, la palabra de Dios no lo dice. Dice que habían judíos y griegos. ¿Había alguna prohibición para los griegos, por ejemplo, de que la mujer aprendiera a la par de ellos? Pablo ya había estado enseñando a Priscila y Aquila durante 1 año y medio. Durante ese momento de trabajar junto a ellos, jamás podemos pensar que Pablo se callaría ante unos judíos que no conocían a Jesús, el presentarles el camino, la verdad y la vida a través de Jesucristo. Durante 1 año y medio que lo había hecho. Ahora, aquí se forma una escuela que no era en la sinagoga donde pudiese haber habido una restricción para que hubiesen mujeres aprendiendo, pero sabemos que el mismo Jesucristo tuvo discípulas a los pies de él enseñándole, porque de hecho María tomó la mejor parte, a los pies del maestro aprendiendo de él la palabra de Dios, y él mismo dijo, y no le será quitada. Entonces aquí en esta escuela obligatoriamente tuvo que haber mujeres, porque de hecho Pablo en Romanos 16, por ejemplo, él saluda a la iglesia en la casa de Priscila y Aquila, y es la única iglesia que se menciona en Éfeso, habiéndola fundado ellos, porque son los primeros que llegan a Éfeso. Aquí no había la predicación a Corinto, a Éfeso y a toda esa área de Asia, la trajo Pablo con los que andaban con él. El evangelio no había llegado a esas áreas. De hecho, hay una de las cartas que lo dice, creo que es Corintios, primera de Corintios, bueno, una de las 2 Corintios, de las cartas a los Corintios, lo dice, que él fue el primero que llevó el evangelio a ellos. Y Corinto está antes de haber él pasado por Éfeso. O sea, por consiguiente, él fue el primero que llevó la palabra. Acordémonos que Éfeso es parte de Asia, donde Dios había prohibido 2 veces que se entrara. Y eso lo vimos también en uno de estos videos donde pertenecía a esa parte donde el Espíritu Santo les prohíbe la entrada a Asia. Y vimos por qué, porque estaba el templo de la diosa Diana, el templo que de todas partes del mundo, de ese mundo conocido, venían a adorar. Entonces, bueno, no me quiero parar mucho acá, pero había una escuela y asumimos que también había mujeres. Obligatoriamente Priscila y otras más tuvieron que haber estado ahí aprendiendo con Pablo. Entonces, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. A ver, un momentito. Ok, a ver. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien había el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándoles pudo más que ellos, y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí habían judíos imitando lo que los apóstoles hacían, pero estos judíos no tenían a Jesús. Ellos pretendían, pero no eran verdaderos creyentes. Así como hoy en día tampoco conseguimos en las iglesias que todos son verdaderos creyentes. Entonces muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros. Esto se consigue mucho hasta la fecha. Y estamos viendo cómo practicaban la magia y quemaron los libros delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Todo esto estaba aconteciendo en Éfeso. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. En este pedacito de aquí, esto que se relata aquí, él está recogiendo una ofrenda y miren lo que vamos a unir los lazos, porque quiero demostrar acá que en este momento que él está recorriendo Macedonia y Acaya es cuando Pablo escribe el libro de los romanos, la carta a los romanos. En la carta a los romanos, Pablo dice, ¿verdad?, que se le ha hecho muy difícil ir hasta, que lo ha planificado varias veces, que ir a ellos, pero que en su paso a España va a pasar por Roma, pero que oren por él porque va a Jerusalén a llevar una ofrenda. Y esto es, y que los hermanos de Macedonia y Acaya vieron bien en recoger para llevarla, pero que oren por él porque no sabe con los tropiezos que se vaya a conseguir en Jerusalén. Y sabemos que después que llegó a Jerusalén, de ahí no salió. No salió en el sentido de que no salió libre, porque lo metieron preso y de ahí va preso a Roma, y Pablo no sale de Roma. De hecho, yo quisiera que alguien me explicara, porque yo he estado investigando tanto, y si alguien está escuchando esta prédica y me puede comentar, ¿de dónde sacan que Pablo salió de la cárcel de Roma? ¿De dónde sacan que Pablo hizo 2 viajes a Roma? Porque yo por las escrituras, estudiando todas las cartas, porque para hacer esto he tenido que estudiar varias veces las cartas de Pablo, para hacer este estudio, comprobando el ministerio de la mujer, he tenido que estudiar varias veces el libro de los Hechos. Entonces, bíblicamente, ni por las cartas ni por el libro de los Hechos se puede comprobar que Pablo estuvo 2 veces en Roma. Porque Pablo dice que oren por él, porque a ver si puede, porque él tiene intenciones de ir a un sitio. Ahorita no recuerdo exactamente, pero en la edición del video yo les voy a colocar el verso o el capítulo de lo que estoy hablando. Porque una cosa es el deseo de Pablo de salir de esa prisión, pero de ahí a que eso se haya hecho realidad, de que puedan afirmar que Pablo fue 2 veces a Roma, que Pablo salió de Roma y que después volvió a Roma, que estuvo encarcelado 2 veces en Roma. Bíblicamente, yo quisiera que alguien me diga cómo pudieron haber escrito eso. ¿De dónde sacaron esa información?
porque bíblicamente no da. El libro de los Hechos muestra a Pablo llegando hasta Roma y él no sale de Roma. Pablo llega a Roma después de estar 2 años preso en la parte de Cesarea, de Antioquía. Ahorita no lo recuerdo literal, cuando lleguemos allí al libro de los Hechos lo vamos a ver, a los últimos capítulos. Él no queda preso en Jerusalén propiamente, porque en Jerusalén lo querían matar. Y es Roma, porque es que lo que se nos predica es que los romanos mataron a los discípulos y a los apóstoles y a los cristianos y los han perseguido. Y ciertamente los romanos fueron parte. ¿Por qué? Porque influenciados y empujados por los judíos, ciertamente accedían finalmente a la persecución del pueblo cristiano. Pero en todo el libro de los Hechos vemos como Dios los libra de las manos de los propios judíos, tantas veces a los apóstoles y a los mismos creyentes, a todos los cristianos, eran librados. De hecho, una de las cartas la carta a los tesalonicenses, de la cual dice, no viváis como sin tener esperanza. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses vivieron una persecución bárbara de los mismos judíos. Y lo pudimos ver hace un par de estudios cuando él pasa por Tesalónica. Y los judíos todavía salen de Tesalónica y van a Berea y siguen persiguiéndolo. Entonces, hemos sido tan adoctrinados a creer. Y yo no sé si entre la Iglesia Católica y los mismos judíos unos se tapan con otros para que nosotros no tengamos claro quiénes han sido los enemigos de Dios y quiénes han sido los enemigos del pueblo cristiano. Obviamente hay gentiles, pero hay judíos también, que hasta la fecha llaman a Jesucristo un burro y lo hierven en excremento de animales en su Talmud. Entonces tenemos que estudiar la palabra, porque verdaderamente, y si alguien pues sabe de dónde sacan, como lo acabo de decir, de dónde sacan que Pablo estuvo preso 2 veces en Roma, y que me lo prueben por la Biblia, porque con las escrituras jamás se puede llegar a esa conclusión, ni en las cartas. Entonces, bueno, aquí retomando la palabra, en este pedacito de aquí es donde ellos van a Macedonia y Acaya, se recogen las ofrendas para llevar a Jerusalén, y eso lo menciona la carta a los romanos. Entonces, de donde yo concluyo que la carta de los romanos se tuvo que estar escribiendo en esto que está pasando por acá, antes de llegar a Jerusalén, obviamente, porque él iba a Jerusalén a dar esa ofrenda y no sabía lo que iba a ser de su vida. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, y enviando a Macedonia, a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Creo que ya hemos compartido por hoy suficiente. Vamos a quedar en el verso 21, que es lo último que he mencionado. Y esperando poder continuar este capítulo en el próximo estudio, con el favor de Dios. Voy en la edición del video, como les dije, les voy a compartir los versos de lo que he mencionado, porque yo me puedo saber la palabra, pero tengo problemas en recordar el capítulo con el verso. Yo sé de lo que estoy hablando porque conozco las escrituras, pero no tengo esa memoria que muchos tienen, una memoria bendita de recordar verso y capítulo y todo eso. Entonces, en la edición del video les prometo que les voy a dejar los versos por allí para que ustedes puedan saber de lo que yo estoy hablando. Entonces, quedamos pendientes en continuar este estudio. Ya vimos como la primera vez que se pisa Éfeso, lo pisa Pablo con Priscila y Aquila. ¿Ok? Y ellos son los que quedan allí. Bíblicamente quedan allí. Ellos son los que salen
refutando o ampliándole la doctrina, enseñándole a Apolos. Y también vemos como Pablo saluda a la iglesia de Éfeso que está en su casa, en la casa de Priscila y Aquila. Entonces, nosotros hasta ahorita, hasta este momento, y quiero decirles que la carta de Timoteo se escribe a Timoteo con estas normas pastorales que también han sido manipuladas, porque podemos ir a las traducciones, pero ¿a quién le conviene que eso diga otra cosa? Porque lo que se pretende es que la mujer siempre esté sumisa al pastorado de los hombres. Pero hemos visto cómo habían mujeres con ministerio hasta esta fecha. Ya tenemos a Priscila y Aquila formando la primera iglesia, tenemos a Lidia formando la primera iglesia en Filipo. Entonces, son cosas que cuando nos ponemos los lentes de quienes quieren hacernos creer que las cosas son como ellos las dicen, entonces las podemos ver así, pero cuando vamos profundamente a la palabra, nos damos cuenta que no tiene respaldo bíblico el decir que las mujeres no tenían ministerio. Los veo en la próxima clase. Dios les bendiga. Espero que los haya ministrado grandemente esta enseñanza. Por favor, comparte este estudio para que muchos más y muchas mujeres sean libradas de ese yugo. Muchas mujeres que han llorado, y yo soy una de ellas, han llorado y han sufrido el desprecio y el que tengamos que apagar nuestro llamado, apagar nuestro ministerio, el que Dios nos ha dado, porque Jesucristo es el que escoge y el Espíritu Santo reparte dones, pero tanto los dones espirituales como los ministerios los da el Espíritu Santo y Jesucristo como Él los quiera dar. No podemos pretender decirle al Espíritu Santo y a Jesús, no vayas a escoger una mujer para que lleve tu palabra, porque es totalmente falso el enseñar eso. Entonces, también te voy a dejar por acá mis composiciones musicales. Le doy gracias al Señor. Acabo de sacar al aire los dos cortometrajes de los videos promocionales, tanto de Espíritu Santo, mi Dios, como de Al que está sentado en el trono. Mi disco con 10 canciones para la gloria de Dios sale el 8 de diciembre, viernes a las 8 de la noche. Estará en YouTube y temprano ya lo pueden escuchar en todas las plataformas audibles. Le doy gracias al Señor porque me ha acompañado en este largo camino y yo solamente estoy aquí para darle gloria a Él y para dejarme usar por Él como Él quiera usarme y hasta donde quiera Él llevarme. Dios les bendiga, los espero en la próxima clase.